¿Qué es el discurso expositivo? ¿Alguno se acuerda qué es el discurso expositivo? ¿O qué es un texto expositivo como tal? ¿Recuerdan? Creo que nadie se acuerda. Miguel. ¿Por qué retalla Miguel? Miguel sabe que está presente. ¿Ah? ¿Qué es el discurso expositivo, Miguel? Texto. ¿Un texto positivo? ¿Y qué es? Es como algo con contenido, así como para poder argumentarlo. Como No, un tipo de noticia argumentativa. ya, por ahí puede ser, pero no argumentativo, ¿ya? Lo expositivo y lo argumentativo son dos cosas muy diferentes. Recuerden, chicos, que lo expositivo es súper objetivo. Nosotros no queremos nosotros no queremos convencer a nadie en un texto expositivo. Queremos, como dice Cristian Carvajal acá, buscamos entregar una información a alguien, ¿ya? Comunicarle algo, lo que hicieron en la pregunta esencial pasada, recuérdelo, comunicar algo importante, algo fidedigno, como dice el compañero. Si recuerdan la pregunta esencial, chicos, que hicimos o que hicieron ustedes la semana pasada, debían hablar de algo y debían hablar de algo que conocieran, debían hablar de algo que supieran hacer y tratar de enseñárselo a una persona nueva, ya, a alguien que no supiera de este tema. Ahora, los que copiaron de internet, que no los voy a acusar por acá, pero ustedes ya saben porque tienen una nota no muy bonita, ¿qué? Traten de no seguir haciendo eso. No es necesario que ustedes traten de entregar un texto difícil, un texto gigante, para que funcione su tarea, para que funcione la pregunta esencial. No es necesario que hagan algo súper complejo. Una compañera hizo un texto positivo sobre caminar. ¿Qué más simple que eso? Y el texto quedó bastante bueno. Hay otro que lo hizo sobre cómo subir un video a YouTube. También algo simple, bien explicado, que servía como texto expositivo. No es necesario que, ¿cómo se llama?, se maten tratando de aparentar que están buscando algo o que están entregando algo más de lo que quieren entregar. Es muy fácil como profesor usando la plataforma de Classroom. Yo se lo he dicho varias veces, el Classroom los acusa muchas veces cuando tienen algo copiado de internet. El Classroom me dice, este texto tiene un 90% de copia en este sitio. ¿Ya? Me avisa. Y es fácil encontrar también de dónde viene. Por lo tanto, prefiero que hagan un texto simple sobre caminar. Que hagan un texto simple sobre caminar o sobre algo que les gusta, a tratar de sacar algo de internet que parezca más complejo, ¿ya? Siempre es mejor tratar de usar sus propios conocimientos como puedan, ¿ya? Recuerden, los profesores los podemos ayudar a hacer un cambio en el trabajo, a encauzar de nuevo la materia, a arreglar ese texto que salió de un lado. Hay algunos que, si bien lo sacaron de internet, después lo modificaron, lo hicieron ellos mismos, les quedó bastante bien, ¿ya? Y ellos obtuvieron la nota máxima. Pero, nuevamente, traten de no estar sacando cosas de internet, copiar y pegar, porque se nota mucho, ¿ya? Y el Classroom también acusa, así que tengan cuidado con eso. El texto positivo, chicos, nuevamente, que fue lo que hicieron la semana pasada, es tratar de enseñarle algo, entregarle información a una persona sobre cualquier cosa. No tiene que ser un tema complejo, no tiene que ser un tema explicado de manera difícil, no tiene que ser nada del otro mundo. Lo único que tiene que ser es bien explicado, de la mejor manera posible. Ahora, nosotros dijimos que teníamos dos tipos distintos. Teníamos los divulgativos y los especializados. Divulgativo, que es lo que trataron de hacer la semana pasada, ¿cierto? Y que muchos lo lograron bastante bien. Divulgativo era un texto que servía para que cualquier persona que lo leyera entendiera. Debía ser objetivo, y eso es lo importante. Hay unos que les faltó un punto para el 7, que quedaron con un 6, porque les faltó
objetividad. Solo eso. Tenían muy bien hecho el texto, pero había una opinión personal ahí metida, y eso no iba en el texto expositivo. No pueden haber opiniones personales aquí. No hay espacio para una opinión personal porque la información debe ser fidedigna, debe ser confiable y debe ser objetiva siempre. Cosas comprobables, nada personal. Ahora, dentro de la estructura o de cómo se conforma un texto expositivo, nosotros dijimos que siempre iban a mantener la misma estructura simple. Una estructura de 3 pasitos que no podía ser más simple. Introducción, desarrollo, conclusión. Así tal cual. ¿Qué teníamos en la introducción? Como el nombre lo indica, obviamente, en la introducción es donde se introduce el tema, donde usted, como autor, nos va a decir, oye, yo voy a hablar de esto, voy a hablar de caminar, voy a explicar cómo se sube un video a YouTube, voy a explicar por qué tengo tanta pasión por cierto equipo, voy a explicar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, como lo hacía el profesor Massa en el video que vimos la semana pasada, si es que lo recuerdan, donde al principio, junto con este pececito que lo acompañaba, nos contaban que nos iban a explicar la creación del universo, la creación de los planetas y de nuestra galaxia. Eso lo hacían en la introducción al comienzo. Luego, en el desarrollo, es donde se desarrolla el tema, donde se muestran los principales puntos del tema tratado, donde nos hablan de los antecedentes, de los hechos, de las consecuencias que suceden, de todos los principales involucrados, de los responsables que hay aquí, de todo lo que sucede en el tema, viene en el desarrollo. Y finalmente, en la conclusión, es donde hay un pequeño resumen del tema, ¿ya? Donde se muestra todo lo que se expuso, se dan ideas principales y se puede dar una cita de una autoridad, se puede dar un consejo, se puede dar una sugerencia, se puede decir qué fue lo que entendiste, se puede dar ahí algo personal, pero siempre, siempre en la conclusión, al final, ahí recién puede ir algo personal. Como lo hace el profe Massa en el video que vimos. Cuando termina, le dice a su pececito, me encantaría poder saber qué fue lo que existió en Marte o en los otros planetas hace millones de años atrás. ¿Ya? Eso, algo personal, algo que resume el tema. Ahora, tenemos aquí un pequeño texto que yo les voy a dar 5 minutos para que lean, chicos, y después vamos a hacer una pequeña actividad relacionada a lo que está acá, relacionada a la estructura. La idea es que lo lean y que piensen cuál es el orden correcto de este, cuál es la estructura correcta de este texto. Este texto está desordenado, ya no está introducción, desarrollo, conclusión, está desordenado. Usted léalo y luego vamos a tratar de ver cuál sería el orden correcto de este texto. Ya les voy a dar 5 minutitos porque es cortito.
Ya, ya chicos, ¿lograron leer el texto? ¿No era tan largo? Sí, profe. Ya. Sí. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el orden que tiene el texto, el orden real? De estas que están acá. Introducción, desarrollo y conclusión. O sea, hay que ordenarlo así. Pero ¿cuál de estos tres creen ustedes que es la introducción, por ejemplo? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál sería la introducción? Profe, yo El pienso 3. que exactamente, yo también digo el 3. Ya, tenemos la introducción como el 3. Correcto. ¿Cuál sería el desarrollo? El 2, El 2, muy bien. No, no el 2. El 1. el 1 es el desarrollo, correcto. Y el 2 sería entonces la conclusión. Ahora, les voy a explicar el porqué de esto. Primero, aquí tenemos un concepto. La Profe, ¿cómo palabra- era? Un momento, ahora lo voy a volver a decir. Acá tenemos un concepto, ¿cierto? La palabra leuconiquia. ¿Ustedes sabían qué significa leuconiquia? ¿Habían escuchado esa palabra alguna vez? Yo nunca. No, ¿cierto? Ya, es difícil haber escuchado esa palabra porque es bien extraña. Si nos fijamos, nos ponemos a leer acá, hay uno de estos párrafos que nos explica qué es leuconiquia. Y ese es el párrafo 3, por eso es la introducción. Nos dice, algo habitual en la población mundial es que aparecen pequeños puntitos en las uñas. Y este fenómeno, o sea, los puntitos en las uñas, se conoce como leuconiquia. En este párrafo nos explican, nos introducen al tema, a pesar de que es una palabra extraña, nos dicen, oye, esta palabra es tan rara, simplemente son puntitos blancos en las uñas, que todos conocemos, más de alguna vez nos han salido, ¿cierto? Luego, tenemos que encontrar el desarrollo. El desarrollo es un poquito más difícil de encontrar, porque podría ser 1 o 2, ¿cierto? Estamos ahí en el ¿cuál será? Ahora, el desarrollo es el 1 porque nos da hartas referencias de lo que es la leuconiquia y por qué se causa. Nos dice, oye, no se causa porque te falta calcio o zinc. Se causa por pequeños golpes, por inflamaciones en la matriz de la uña. Nos dice que hay que tener presente que un golpecito no se transforma el tiro en mancha, ¿cierto? Nos da incluso ¿cómo se llama? Una medida de cuánto crecen las uñas, 1 milímetro cada 10 días. Entonces, este sería nuestro desarrollo. Está desarrollando el tema, nos está explicando un poco más de la leuconiquia. Y luego, dice, en la actualidad, la leuconiquia no tiene ningún tratamiento, bla, 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 ¿cierto? Porque esta es la conclusión, chicos, porque al final nos da un consejito. Nos dice, si te pasa mucho esto, o sea, si tienes mucho leuconiquia en las uñas, que lo ves como normal, anda al dermatólogo. Y este consejo, este pequeño consejo final que nos está dando, nos dice, esta es la conclusión. Aquí el tipo finaliza el tema, ¿ya? Sería raro que después de que nos dan el consejo de ir al dermatólogo siguieran hablando, ¿cierto? Es por esto que este termina el tema. Por lo tanto, tenemos que la correcta aquí es la D. El 3 es la introducción, el 2 es la conclusión y el 1 es el desarrollo. O sea, la respuesta correcta sería la D. ¿Quedó claro? Creo que la introducción la cacharon al tiro por esa explicación que da al principio, que podemos decir, por eso es la introducción. Ahora, ¿para qué va a servir un texto expositivo, un discurso expositivo? Se va a usar para divulgar ideas, para divulgar conceptos. Divulgar, como dijimos la semana pasada, quiere decir entregarle este concepto, entregarle estas ideas a muchas personas, hacerlo llegar a muchos lados al mismo tiempo. Siempre que estos conceptos sean de interés o que tengan la intención de comunicar ciertos datos. Este tipo de texto también dijimos que se usa mucho en los ámbitos que son escolares y en ámbitos académicos.
Ahora, nuestro amigo el discurso expositivo o el texto expositivo siempre se va a caracterizar por esta situación de enunciación, por estar comunicándole algo a alguien. Y además se realiza por formas básicas. Nosotros, la semana pasada, estuvimos ejercitando la forma básica de la narración. ¿Por qué la forma básica de la narración? Porque cuando a ustedes les tocó hacer este texto, les tocó hacer esta pregunta esencial, debían buscar un tema, estudiar un poquito y narrarlo, contarlo con sus propias palabras, transformar eso que están leyendo en algo que ustedes escriben. Debían o deben, cuando hacen un texto expositivo, absorber información y retransmitirla de una forma más personal. Lo que tú entendiste, para que otras personas también lo entiendan. Eso es generar una narración dentro del discurso expositivo. Y lo que vamos a ver en la clase de hoy es la definición y la descripción, que también son formas básicas de nuestro amigo el discurso expositivo. Los tipos de textos que están escritos aquí es porque siempre desean tener una exposición, siempre se van a querer exponer hacia otras personas. Podemos ver aquí ejemplos de cartas comerciales, solicitudes, textos de instrucción, recetas de cocina vienen ahí adentro, guías de viaje, explicación de las reglas de un juego, etc. Podemos ver también aquí informes, artículos, noticias, etcétera, etcétera. Tenemos muchos tipos distintos de texto expositivo. Casi cualquier cosa se puede transformar en un texto expositivo si se hace de la forma correcta. Algo importante que tenemos que ver aquí es la definición y la descripción, que van muy, muy de la manito. Primero, vamos a hablar de lo que es la definición, ¿ya? La definición está dentro de la descripción. La definición es algo indispensable, es algo que se tiene que usar para precisar el significado de un concepto que es desconocido. La definición precisa conceptos. Y esto se apoya en la exposición de un tema para que sea comprendido, ¿ya? Obviamente, la definición tiene características descriptivas. La definición también describe, pero puede hacerlo incluso con conceptos, con cosas más amplias. Un ejemplo claro de definición es lo que vemos nosotros en el diccionario. Si usted toma el diccionario en cualquier palabra, lo abre y lee, tiene ahí una descripción de esa palabra. Una definición de esa palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de membrillo. ¿Qué es un membrillo? Un árbol silvestre de corteza áspera, de color pardo y madera de color rojo amarillento. Es dura, fina y muy propia para la construcción. Se cría este árbol en la isla de Santo Domingo. Ahí tenemos una definición de membrillo. Tiene adentro descripción, pero también tiene otras cosas, ¿ya? Decir que es propia para la construcción es parte de una definición. Decir que se cría en la isla de Santo Domingo es parte de una definición, ¿ya? Nos deja a nosotros imaginarnos un árbol de membrillo como sería. Si nos hablaran de la fruta del membrillo, sería una definición diferente. Hablaría sobre su color, tamaño, textura, peso, tal vez en la definición estarían los meses del año en las que se cría, cuánto demora en madurar, cuánto tiempo es fértil la fruta para poder plantarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la descripción es mucho más básica, ¿ya? La descripción es más básica porque la idea de esto es delinear, dibujar o figurar una cosa, ¿ya? Representándola de una manera que alguien se pueda hacer una idea de lo que estamos describiendo. Es un intento porque no a veces se logra hacer al 100%, de reflejar la realidad. Es un intento de reflejar el entorno mediante la palabra. Nosotros queremos que al describir algo, una persona se lo pueda imaginar, una persona pueda saber de lo que estamos hablando. La descripción, por lo tanto, siempre tiene el objetivo de representar objetos, personas, paisajes, sentimientos, mediante el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Qué es lo importante de una descripción, chicos? Que en el lenguaje escrito
los autores de libros deben ser expertos en describir cosas, deben lograr ayudarnos a nosotros de tal manera que podamos imaginar qué es lo que tenemos en ese texto, que podamos imaginar lo que nos están describiendo. Hay muchos autores que son de ciencia ficción, que son del mundo maravilloso y que describen cosas que no existen. Y describir algo que no existe es complicado, ¿ya? Como lo hace, no sé, el Tolkien en El Señor de los Anillos, como lo hace Rowling en Harry Potter, cuando describe cosas que no existen. ¿Cómo va a describir un gnomo? ¿Cómo va a describir un elfo mágico? ¿Cómo van a describir un gigante del bosque? ¿Cómo es el gigante del bosque para Tolkien? ¿Ya? ¿Y cómo nosotros lo vamos a imaginar? Ayudados de la descripción que él nos está entregando. La descripción siempre va a ser objetiva, ¿ya? Siempre va a reflejar una realidad. El análisis objetivo del contexto implica reseñar elementos que se puedan comprobar por cualquier persona. Para describir algo, usted no necesita conocer a esa persona. Usted, cuando describe objetivamente, describe lo que ve, describe lo que se puede comprobar, lo que está ahí y que cualquiera que lo vea puede decir, sí, tienes razón. Ejemplo, Ignacio Altamira dice, no está en su domicilio desde hace una semana. Ha cumplido 15 años, es de complexión fuerte y mide 1,80 m. Tiene pelo largo, de color castaño oscuro. Su cara es ancha, con los ojos pequeños y azules. ¿Qué tenemos aquí? Una descripción objetiva. No nos están dando ni una opinión de este tipo, no nos están dando la forma en la que se comporta. No, no, no. Solo nos dicen cosas que podrías comprobar tú. El tipo mide 1,80 m, le ponemos una regla al lado, sí, sabéis que mide 1,80 m. ¿Tiene el pelo largo? Ah, sí, es larguito, le llega aquí a los hombros. ¿Su color castaño oscuro? Sí, correctamente. Todo lo que se describe se puede comprobar. Y es aquí donde nosotros pasamos a la descripción física. Una descripción física es cuando se representa un personaje de acuerdo a sus características externas, solo lo externo, solo lo que tú estás observando de ese personaje. Una descripción física, por lo tanto, nosotros lo podemos hacer de alguien que vemos por primera vez en la vida, podemos describirlo físicamente. Ejemplo que está acá dice, era sobre todo una mujerona impresionante. En tiempos pasados fue una famosa atleta y aún ahora se apreciaban claramente sus músculos. Se le notaban en su cuello de toro y en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos y sus vigorosas muñecas y en sus fuertes piernas. ¿A qué nos están describiendo acá? ¿Hay alguien que haya visto la película de Matilda o haya leído el libro de Matilda alguna vez en su vida? La película yo la vi, un clásico. Sí. Sí. Ya, sí, la personaje es Tronchatoro, ¿cierto? Esta profesora o directora, creo que era del colegio, que había sido atleta, era lanzadora de la bala, y era como gigante, muy musculosa, que parecía que si te pegaba una cachetada te hacía viajar el pasado 2 semanas, que agarraba a la niña de las trencitas y las daba vuelta. Castigos bastante fuertes, que se ven divertidos ahí, pero no habría sido muy divertido en la vida real, ¿cierto? Ahora, que tenemos aquí la descripción de Tronchatoro, nos podemos imaginar a este personaje, nos podemos imaginar a esta mujer gigante, dice que tiene cuello de toro lleno de músculos, o sea, debe haber sido con una espalda impresionante, ¿cierto? Que entraba de lado por las puertas, porque seguramente le topaban los hombros con los bordes, ¿ya? Tenemos una descripción física de un personaje fuerte, una mujer enorme que tiene mucha fuerza. Por lo tanto, una descripción que nos dice, oye, este personaje es impresionante, fuerte, grande, tiene presencia. Ahora, el tío Nico nos va a dar una descripción física, solamente física, de una persona. Una persona de alrededor de 1,70 m, tez blanca, pelo colorín,
Varón, nacionalidad, No puede ser. sin nacionalidad, ojos color claro, Ya. ¿En qué trabaja? ¿Puedes verlo por las fotos? futbolista. Es futbolista. ¿Puedo decir algún hito? ¿Lo puedes ver en esa foto, un hito? No, Solo lo que puedes ver en las fotos. eso. Usa barba, Ya. viste la camiseta de la selección chilena. Ya. Eso. ¿Qué número tiene la camiseta? El número 22. Ya. ¿Saben a quién está describiendo el profe Nico, el tío Nico aquí? Dijo, futbolista, juega para Chile, viste la camiseta número 22, tiene una barba, es barbón, pero Esteban largo. Paredes. Esteban Paredes, dice Miguel, y Brereton dice Cristian Carvajal, y aquí está, Cristian Carvajal, muy bien, es Ben Brereton. Podemos ver su barba, su cabello largo, el número 22 en la camiseta de Chile, ¿cierto? Que tiene los ojos pequeños, como dijo el tío Nico, azules. Claro. Claro, ahí no le veo el ojo. Pero eso es una descripción física de lo que podemos ver solamente. Ahora yo les voy a dar otra. Sobre un animal pequeño, tiene ojos saltones, es bastante arrugado. ¿Qué más podríamos decir? Tiene la cara chata, como si le hubieran pegado un portazo. Una colita corta. El tío Nico. El perro, el tío Nico, muy bien. El pobre perrito. Otro animal, chicos, no tiene pelo, tiene 4 patas, una cola larga y muy huesuda. Manchas en su piel, orejas muy grandes y ojos amarillos, también grandes. El gato siamesa de egipcio. Ese mismo, el gato egipcio. ¿Ya? Y finalmente, algo mucho más fácil. Tiene 2 ruedas, suena bastante, se mueven. A ver, es de color naranja. A ver, ¿qué más puedo decir? Tiene una luz bastante grande adelante. Frenos de disco. ¿Con moto? ¿Una rueda? Correcto, una motito. ¿Ya? Y eso es una descripción física, es describir simplemente, contarle a las otras personas qué es lo que estamos viendo. No podemos dar opiniones personales, no podemos dar otra opinión que no sea objetiva. Por ejemplo, no podría haber dicho que el perro era feo, porque eso es una opinión personal, porque el tío Nico me va a decir, no, mi perro es muy bonito, ¿cierto? Es el ser más hermoso de toda la creación, dice el tío Nico. Eso es una opinión personal, por lo tanto, y no se puede usar para una descripción física. ¿Ya? Sí, dice el tío Nico, es el ser más hermoso de la creación. Y ahora tenemos otro tipo de descripción, que es la descripción psicológica. La descripción psicológica es un poquito más compleja de hacer, porque requiere conocer un poco más al personaje que vamos a describir, ¿ya? Una descripción psíquica, espiritual, está referida a las cualidades, a las virtudes morales, a los vicios o formas de conducta que tiene una persona o un animal, ¿ya? Se debe entender que nosotros debemos describir aquí el carácter, si es que es solidario, si es que es sociable, si es que es locuaz. Debemos describir el comportamiento, si es afable, reservado, tímido. La capacidad que tiene también debemos describirla. Por lo tanto, una descripción psicológica, por ejemplo, del perro del tío Nico, yo no podría hacerla porque no conozco al perrito. No puedo decir si el perro es valiente, si es cobarde, si es bien portado, si... no puedo decir si le gusta ladrar, si le ladra a la gente, si es amable con las visitas.
Yo no podría hacer una descripción psicológica del perrito, pero el tío Nico sí podría describir a su perrito. ¿Por qué? Porque él ya lo conoce, ¿ya? Él vive con el perrito, entonces puede saber, no, mi mascota le gusta a la gente, es juguetón, es bien limpio, hace caquita en su lugar de la casa, qué sé yo. Él puede hacer una descripción psicológica porque ya lo conoce. Por lo tanto, usted para describir psicológicamente a alguien, debe conocerlo. Usted podría hacer una descripción psicológica tal vez de un compañero, de un familiar, de un amigo, de un famoso incluso, si es que usted, por decirlo así, sigue al famoso en sus transmisiones del Instagram, si es que hace transmisiones, si es que lo sigue en Twitch, lo ve sus videos en YouTube, puede empezar a entender qué forma tiene esta persona de actuar y podría empezar a describirlo de una forma más psicológica. Cuando se conoce a alguien, se puede hacer esta descripción psicológica que en sí es un poco más complicada, porque de todas formas no podemos ser subjetivos. Hay que ser objetivos incluso en una descripción psicológica. Y eso es muy difícil. Ahora tengo otro texto que tampoco está grande, se ve más grande de lo que es en realidad. Les voy a dar un tiempo también para leerlo y de este vamos a hacer otras preguntas también de análisis, ¿ya? Los dejo entonces, chicos, unos 5 o 6 minutitos para que lean el texto y luego hacemos las preguntas.
Ya, chicos, ¿lo lograron? ¿Terminaron de leer el texto? Sí, Ya. Ahora, ¿sabían lo que era el cool hunting? ¿El cool hunter? ¿O no tenían idea qué era antes de leer el texto? Yo por lo menos primera vez que lo leo y que lo escucho y Ya, pero ¿te quedó claro más o menos qué era? ¿Qué significaba este nuevo concepto? está medio enredado, pero sí. Ya, y por ahí algo se entendió. Ahora, este concepto igual es un neologismo, o sea, una palabra nueva que ha salido los últimos años, que viene a ser de los nuevos trabajos que se están generando, así nuevas profesiones que salen de la nada, y que salen porque hay personas muy creativas que logran inventar prácticamente una profesión que realmente las empresas necesitan. Ahora, el párrafo 3 de este texto dice algo y necesitamos saber si es un ejemplo de descripción, ¿por qué? ¿Ustedes creen que use lenguaje objetivo el párrafo 3? ¿Será objetivo o no? Yo yo creo que pienso sí. que no. O sea, a lo mejor por lo que habla, pero a lo mejor al minuto no sé, por lo que entendí de lo que se trataba, a lo mejor no es muy objetivo. Trata de como capturar lo que él quiere vender, por decir algo. Ya, pero en ese párrafo, en el 3, ¿hay alguna opinión personal? No. No. Entonces es objetivo. Si no hay opiniones personales, es objetivo. Independiente de la intención del texto, ¿ya? En el párrafo 3 no hay opiniones, por lo tanto el párrafo 3 sí es objetivo. Lo tachamos. Ahora, ¿qué hace? ¿Desarrolla el concepto de cool hunting o menciona las cualidades de un cool hunter? Menciona las cualidades de qué lo que se trata es esto. Ya, ¿Qué es menciona lo las que cualidades. hace? Claro. ¿Qué es lo que haría digamos, de qué se trata esto? ¿De qué se trata digamos, qué es lo que haría si yo tratara de vender algo en ese, digamos, de esa forma? Ya. ¿Qué harías si fueras tú un cool hunter o cazatendencias? Entonces, la respuesta correcta aquí es la C. 1 y 3, ¿cierto? No está desarrollando el concepto, sino que nos da cualidades fundamentales de un cazatendencias y utiliza lenguaje objetivo. Ahora, todo este texto que leímos tiene una idea principal. ¿Cuál creen ustedes que sería esa idea principal? Explicar de qué es lo que se trata esto. Digamos, de por qué está haciendo tendencia, de qué es lo que se trata. Eso es lo que pienso yo. Ya, excelente. Nos dice entonces qué es este concepto, qué significa ser un cazatendencias y además nos da características de las personas que se dedican a trabajar de cazatendencias. Nos dice este texto, para los que no les quedó muy claro en general, nos dice, oye, mira, cool hunting o cazatendencia es algo nuevo que salió. Y esto nos trata de explicar el texto. Nos dice que nos va a explicar qué es este nuevo término, este neologismo que se está escuchando en todos lados. Y nos dice, oye, yo aquí en este texto sencillo de 4 párrafos voy a tratar de explicarte qué es este concepto. Nos dice que son tipos que se tratan de adelantar a todo, a lo que quiere la gente, se tratan de adelantar a los gustos, a las preferencias de las personas, de los consumidores, para poder desarrollar estrategias de marca y distintas cosas.
Nos dice cuáles son los requisitos para ser un call hunter, así como, oye, tú a lo mejor podrías llegar a ser uno si es que tienes estos requisitos, si es que eres perceptivo, o sea, receptivo a los tipos de estímulos del contexto internacional, si es que sabes descifrar las cosas, si tienes algún conocimiento de marketing, a lo mejor podrías ser call hunter. Y nos dice que en España es un poco común, pero de a poquito está recién empezando a agarrar esto del call hunting, del cazatendencias. El cazatendencias, chicos, es un neologismo o es un nuevo concepto que se está manejando, como ya les dije, porque hay personas que de repente empiezan a darse cuenta de qué es lo que se necesita en el mercado. No es necesario que un cazatendencias haya estudiado una profesión, no es necesario ni siquiera que tenga estudios superiores. Lo que hacen estas personas es que dicen, ya, yo cacho más o menos para dónde va la cosa, para dónde va el tren, podemos decir, y voy a hacerlo de esta forma. Hay muchas personas que son súper buenas en esto, y lo podemos ver en ciertos youtubers, ciertos influencers, personas que tienen redes sociales con millones y millones de seguidores, y eso es porque simplemente han sabido ir siguiendo el trencito, ¿cierto? Saben para dónde va la cosa y tienen ahí disponible el contenido que la gente quiere antes que la gente incluso lo quiera. Entonces, cuando a la gente se le empieza a ocurrir, oye, voy a buscar de este contenido, el único que está ahí es este tipo, ¿ya? Y todos llegan a él. ¿Por qué? Porque es el único que está haciendo este contenido y hay nadie más que lo haga de esa forma. Un cazatendencias siempre está adelantado a todo, por lo tanto, cuando la gente se da cuenta que eso es lo que quiere, él ya lleva harto tiempo haciéndolo y todos llegan a él. Eso es lo importante que tiene el cazatendencias y es lo que nos dice este texto. Ahora, antes de continuar, lo que voy a hacer es leerle la pregunta esencial, se la voy a explicar un poco, ¿ya? Pero yo les recomiendo que la pregunta esencial no la hagan hoy, porque va a ser difícil que la hagan hoy, porque se necesita la materia que vamos a pasar mañana, ¿ya? Con la materia de mañana, ustedes van a poder desarrollar la pregunta esencial sin problemas. Si la tratan de hacer ahora, es probable que no puedan hacerlo, porque como les digo, es necesario todo esto de la organización interna de ideas que vamos a mostrar mañana. ¿Qué dice la pregunta esencial? Nosotros tenemos un texto, que es este que está acá. Este texto que se llama Piscinas Azules en Chile y que vamos a leer mañana. Ahora, si quiere leerlo usted por adelantado, hoy usando lo que voy a subir en un ratito más al Classroom, porque va a estar ahí el PPT, lo va a poder leer tranquilo, sin problemas. Nuevamente, le recomiendo igual que lo lea antes, porque mañana vamos a dar un tiempo y todo, pero si logra entenderlo de antes, mucho mejor para usted. ¿Qué vamos a hacer mañana? Lo vamos a leer, vamos a responder algunas preguntas del texto, vamos a conversar del texto y vamos a dejar unos 20 minutos para la pregunta esencial, ¿ya? La idea es que mañana tengan suficiente tiempo para poder desarrollar su pregunta esencial sin problemas. ¿De qué se trata esta pregunta esencial? Al leer el texto, ustedes luego van a tener que marcar aquí el casillero que corresponde a la estructura predominante en cada párrafo del texto. La estructura de los párrafos, como les digo, lo vamos a ver mañana, ¿ya? Por eso ahora puede sonar como confuso, puede que no tengan idea de qué es, puede que sepan por ahí, por acá, pero si no tiene idea, se espera la clase de mañana, que ahí lo vamos a explicar con detalle y con ejemplos. Cuando ya lea un párrafo, uno de los 3 párrafos que hay, dice párrafo 1 corresponde a lo mejor problema-solución, causa-consecuencia, enumeración descriptiva, comparación o contraste o secuencia temporal. Y cuando identifique cuál es, le hace una cruz a ese, ¿ya? A los 3. Son solamente 3 párrafos y hay 5 órdenes de estructura diferentes para elegir. Por eso, yo les digo, mañana en clase vamos a explicar todo esto, qué son las estructuras predominantes de los párrafos, cómo se organizan correctamente, qué significa problema-solución, qué es causa-consecuencia, qué es enumeración descriptiva, y ahí vamos a leer este texto y seguramente lo vamos a analizar también en clase, porque voy a tratar de dejarle unos 20 minutos, como les dije, para que tengan tiempo de hacer la pregunta esencial en la clase, ¿ya?
y no tengan que estarlo haciendo en el resto de la semana. Así que mañana aprovechen ese tiempo que vamos a dar, ¿ya? Volvemos. ¿Qué vamos a hacer? Un pequeñito repaso antes de terminar, que nos quedan unos minutitos. ¿Qué dijimos en la clase de hoy? Que estuvimos viendo muchas cosas importantes, un repaso importante de la materia de la semana. ¿Qué era un texto expositivo? Ahora sí, ¿se acuerda alguien? ¿Qué es un texto expositivo o para qué sirve? Un texto Para informativo. informar. Ya para informar. ¿Cómo lo hacen? ¿De forma subjetiva o de forma objetiva? Subjetiva. Muy bien. ¿Dónde más podríamos encontrar un texto expositivo? En los afiches. En los afiches informativos. Muy bien. También lo tenemos aquí en los libros de clases, en alguna revista científica, ¿ya? También dijimos que habían dos tipos, el divulgativo y el especializado. ¿A quién se dirige el especializado? Alguien que sepa del tema. Alguien que sepa mucho del tema, correcto, Nicole. ¿Ya? Y el divulgativo es para todos nosotros. Divulgativo es lo que hicieron la semana pasada con su pregunta esencial. Ahora, también vimos esta estructura, la acabamos de clasificar, ¿cierto? Con el texto cortito que leímos, introducción, desarrollo y conclusión. Una estructura que para la semana que viene, chicos, la semana que viene después de vuelta de estas pequeñas vacaciones de fiestas patrias que van a tener, ya, porque la próxima semana no hay clase, vamos a usar mucho esta estructura, así que no se olviden, es muy importante que se la aprendan. Introducción, desarrollo, conclusión, va a ser una parte importante de la clase que viene de vuelta de las vacaciones de fiestas patrias. Introducción, nos decía cómo empieza el texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo vamos a estar nosotros pensando, ordenándonos, qué es lo que te vamos a decir en este texto, de qué forma te lo voy a exponer, qué es lo importante que se viene acá? Te presentas tu texto, como lo hacía el profe Massa, con su pececito. En el desarrollo explicamos todo, ¿cierto? Explicamos todo lo que vamos a hablar, explicamos nuestras cosas importantes. Esto es importante que se lo aprendan porque hay que usarlo la semana que viene. Y en la conclusión, chicos, se resumía el tema, se podía dar una opinión personal, se podía dar un consejo, podíamos poner una cita de alguien famoso para finalizar, para amarrar este tema de una buena manera. Vimos este texto de la leuconiquia y hablamos también de la definición y la descripción. Cosas extremadamente importantes cuando estén haciendo un texto expositivo. Saber describir algo, como ya le dijimos, es importantísimo para que las otras personas que están aquí, que están disponibles, que están trabajando contigo, te entiendan qué es lo que quieres hacer, entiendan qué es lo que le quieres comunicar de buena manera. La descripción física, ¿cómo se hacía? ¿Qué tenía que tener una buena descripción física? ¿Lo recuerdan? Una descripción del cuerpo. Eso es todo. Ya. Del exterior de lo que estábamos viendo, ¿cierto? Una buena descripción física, claro, del cuerpo, de lo que estamos viendo, de lo que todos pueden comprobar al mirar a esa persona o cosa. ¿Ya? Bueno, describimos aquí el perrito al tío Nico, el gatito, la moto y al Brereton. Finalmente vimos lo del Cool Hunter y ahí quedó la clase. Chicos, yo ahora les voy a subir al Classroom. Denme un momento. Les voy a subir el material. Recuerden que en el material va a estar el texto por si quieren leerlo adelantado. Ya no necesitamos que se pongan a trabajar en la pregunta esencial si no quieren, pero que lean el texto por adelantado les va a servir bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así mañana ya llegan más o menos con una idea de qué trata esto, el texto que dice piscinas azules en Chile.
material. Vamos a subirle la semana 22.